anterior clase, semana pasada, nos dice el metabolismo de la glucosa, todos los otros metabolitas, hemos hablado de unidad de ellos, de la glucogénesis y la glucogenólisis, ¿no? Que son dos rutas inversas. Permítanme compartirles la pantalla, un minutito. No sé yo. Bueno, bueno, en cuanto a la regulación, habíamos visto la forma en la que varían los niveles de glucógeno a lo largo del día, ¿verdad? ¿Me están escuchando bien, muchachos? ¿O están muy suaves? Sí se escucha bien, pero hay un ruido por detrás, doctorita. Los medios del laboratorio de los equipos son. Voy a tratar de moverme. Bueno, entonces el glucógeno puede variar a lo largo del día, ¿no? Son estas curvas lo que demuestran eso, cómo los depósitos van aumentando o van disminuyendo de acuerdo a la hora del día. Y eso ocurre para que los niveles de glucosa en sangre no varíen y se mantengan estables. Bueno, y la regulación de quién depende, les decía, depende del estado de activación de las enzimas, las principales enzimas que intervienen en estas rutas metabólicas, en la glucogénesis, que es la formación del glucógeno. La principal enzima involucrada es la glucógeno sintetasa. Y en la glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno para formar glucosas, la principal enzima es la glucógeno fosforilasa. ¿Sí? Y estas enzimas obviamente van a estar al final activadas o inactivadas de acuerdo a la estimulación que venga de las hormonas. La hormona, por ejemplo, que activa la glucogenosintasa es la insulina y la que activa la glucogenofosforilasa es el glucagón. Entonces, al final la regulación viene a ser hormonal. ¿Mm? Entonces, lo mismo que quería decir. Aquí ustedes pueden ver cómo se regulan esas enzimas. Esas enzimas tienen dos estadios, ¿verdad? En uno de los estadios pueden estar desfosforiladas y en el otro están fosforiladas. En su estadio de desfosforilación, la glucogenosintetasa es activa, mientras que si está fosforilada es inactiva. Y ocurre a la inversa en el caso de la glucogenofosforilasa. ¿Mismo? Y al final el control es hormonal, a eso quería llegar. Eh, Son varias las hormonas que regulan esa activación enzimática. Las más importantes, la insulina y el glucagón. Pero hay otro tipo también de hormonas que pueden estar involucradas. No son las principales, obviamente, pero por ejemplo la adrenalina o la noradrenalina, que son catecolaminas que se liberan ante un estrés físico, ejercicio muy vigoroso, estrés emocional. Entonces, todas esas situaciones, ¿qué es lo que producen? Producen una disminución de la eh, perdón, un aumento de la glucosa en sangre porque tienen la misma función que el glucagón, son hormonas hiperglicemiantes. Entonces no es de extrañar que cuando una persona está demasiado estresada, sus niveles de glucosa en sangre estén elevados. Otra hormona que también participa, no está acá, es el cortisol. El cortisol es justamente la hormona del estrés, se llama. Cuando una persona está con estrés emocional, o está padeciendo una enfermedad crónica por mucho tiempo, se liberan grandes cantidades de esta hormona cortisol que también es hiperglicemia. Esta es la regulación final que tiene la glucosa gracias a la acción de la insulina y del glucagón, ¿no? Esto más o menos ya lo habíamos visto.
Cuando los niveles de glucosa en sangre suben después de las comidas, es quien se secreta la insulina. Y esta es como una llave que abre los canales de las células para que la glucosa ingrese a las células y por lo tanto los niveles en sangre disminuyan. Y el glucagón se libera en situaciones de glucosa baja en sangre, después de que una persona ya no ha ingerido alimentos por mucho tiempo, unas buenas horas, el glucagón se secreta, pasa sangre, va hacia los órganos diana y lo que produce es el aumento de la glucosa en sangre. En este cuadro se resumen algunas enfermedades, son enfermedades genéticas que afectan al metabolismo normal del glucógeno. Eso es el almacenamiento que veíamos en los gráficos. Eso es lo normal, lo que debería pasar con el glucógeno. El glucógeno está en constante cambio, se está depositando en los tejidos, luego se está liberando en forma de glucosa, todo el tiempo sucede eso. Pero hay personas que tienen deficiencias enzimáticas congénitas en las cuales esa liberación o el almacenamiento de glucógeno se ve un poco alterada. La primera, la que ven ahí, la enfermedad tipo 1, es también se llama enfermedad de Von-Yerke. Esta se caracteriza por una deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa. Es una enzima que participa en la glucogenólisis principalmente. Los órganos afectados, el hígado y el riñón. Entonces, en estos dos órganos, donde debería estar presente esta enzima, la glucógeno 6-fosfatasa, está ausente o hay producción muy baja de la enzima. Por lo tanto, ¿qué sucede? Es muy similar a lo que pasa en los músculos. En los músculos, les decía en la anterior clase, son egoístas. Ellos sí degradan el glucógeno para formar glucosa, pero lo que no hacen es liberar esa glucosa al resto del organismo para que pueda utilizar todo el cuerpo. En cambio, el hígado sí hace eso en condiciones normales, entrega toda la glucosa que ha producido para el resto del cuerpo. Pero si hay ausencia de glucosa 6-fosfatasa, el hígado también va a estar impedido de hacer aquello. Y por lo tanto, alguna sintomatología o signos que se pueden observar en el paciente es una hepatomegalia grave, es decir, un agrandamiento muy grave del hígado, que incluso puede llegarlo a dejar no funcional al hígado. Obviamente hay una hipoglicemia, que en ocasiones puede llevar hasta a un shock hipoglicémico del paciente. ¿Por qué? Porque no se están liberando glucosas a la sangre. El hígado no está liberando, está actuando como el músculo, quedándose con toda la glucosa formada. Se puede producir acidosis láctica y la formación de cuerpos cetónicos. ¿Eso por qué? Porque el organismo, las demás células del organismo necesitan sacar energía de algún lado. Y si no lo van a hacer con la glucosa, no van a obtener glucosa, entonces van a empezar a quemar sus lípidos, sus triglicéridos. Y sabemos que los ácidos grasos provenientes de estos triglicéridos van a generar cuerpos cetónicos. Entra en juego el proceso de la gluconeogénesis. Cuando hay gluconeogénesis, se forman cuerpos cetónicos, se forma demasiado ácido láctico también. La enfermedad 2, la enfermedad de Pompe, se caracteriza por la carencia de la enzima alfa-1 4-glucosidasa. Esta es una enzima que va destruyendo enlaces alfa-1,4, pero solamente cuando las moléculas están en forma de disacáridos. O sea, el glucógeno es un conjunto de varias glucosas unidas, ¿verdad? Eh, Cuando se produce la glucogenólisis, se van cortando una a una las glucosas de la cadena de glucógeno, pero llega un momento en que queda en la cadena dos glucosas, es decir, es un disacárido. A ese disacárido se lo llama maltosa. ¿Ya? La encargada de romper la unión de estas dos glucosas de la maltosa es la alfa-1 4-glucosidasa. Si hay carencia de esa enzima, eh, hay una afectación también en todos los órganos, porque ningún órgano es capaz de
romper esta molécula y vamos a tener una complicación es a nivel de los recién nacidos. Ellos, como es congénita, ya nacen con esta enfermedad. Una vez que nacen, no, por sí mismos no pueden obtener la glucosa que necesita su organismo, empiezan con insuficiencia cardíaca. El corazón trata de bombear más sangre pensando que va a bombear más glucosa hacia los distintos tejidos y hay una insuficiencia cardíaca, pero lo que sucede es que esta glucosa, perdón, esta sangre es pobre en glucosa porque ese último enlace que debía romperse no se está rompiendo. La tercera enfermedad es la enfermedad de Corin. La ausencia acá es de la enzima de desamidificación, la desamidificadora. Esta carencia puede estar en músculo y en hígado. ¿No? Es muy parecida, lo que sucede, igual es una hepatomegalia, hay producción de cuerpos cetónicos, de ácido láctico, como en la enfermedad de von Jerken, pero es más leve, tanto los signos como los síntomas de esta enfermedad. ¿Sí? La enfermedad de McArdle, la 5, la carencia de la enfermedad, la ausencia de la enzima fosforilasa. La fosforilasa participa en la glucogenólisis. Esta carencia se da en el músculo. Entonces el músculo no es capaz de obtener sus glucosas para su propio uso, para la obtención de su energía. Cómo se manifiesta con fatiga muscular, cansancio muscular, calambres musculares. Es como si el músculo todo el tiempo estuviera agotado. En la sexta enfermedad encontramos la enfermedad de Hertz, también la ausencia de la fosforilasa, pero a nivel del hígado. ¿Sí? Eh, ¿Qué va a pasar acá? El hígado, al no tener fosforilasa, está incapaz de desarrollar la glucogenólisis. Por lo tanto, también el hígado se va a sobreesforzar y va a crecer. Se manifiesta también con hepatomegalia y con casos de hipoglicemias. Bueno, hasta ahí los dos ciclos que están relacionados con el metabolismo del glucógeno, tanto la glucogénesis como la glucogenólisis. Ahora, en la glicólisis. Vamos a hablar de este ciclo y de que se considera inverso a este, que es la gluconeogénesis. La glicólisis es un ciclo que se desarrolla en el citoplasma de todas las células. Todas las células que tienen citoplasma son capaces de llevar a cabo la glucólisis. Eso quiero que me tengan claro. No es como la glucogénesis o la glucogenólisis, no es propia de ciertos órganos o ciertos tejidos. Todas las células del cuerpo van a desarrollar glucólisis porque necesitan obtener energía de algún lado. Es una vía, dice catabólica, eso quiere decir, es una vía que va a ir degradando moléculas. ¿Sí? Se lleva a cabo en todas las formas de vida, en todas las células. La glicólisis literalmente significa ruptura de los glúcidos, también se llama glucólisis. ¿Sí? Puede ser tanto en presencia de oxígeno como en ausencia del mismo. Y tenemos la glucólisis aerobia o la anaerobia. A ver. Antes de hablar de los procesos o las reacciones que ocurren dentro de la misma glicólisis, vamos a empezar a ver cómo es que la glucosa ingresa a esas células para que se desarrolle la glicólisis. La glucosa para entrar necesita la presencia de unos canales en la superficie de las células que se llaman transportadores de glucosa o son los GLUT. Así los vamos a llamar, los GLUT. Hay 4 tipos de transportadores de glucosa o GLUTs. El GLUT1 tipo 1, está presente en casi todos los tejidos, con excepción de aquellos tejidos de los que vamos a hablar después, donde están presentes los demás GLUTs. En todos los demás están presentes los GLUT1. Estos transportadores de glucosa tipo 1 van a captar la glucosa en estado basal. Eso quiere decir que no importa los niveles de glucosa,
estos canales de glucosa igual transportan la glucosa desde fuera hacia adentro de la célula, sin importar la concentración de glucosa. ¿Mm? Los GLUT2 están presentes solamente en las células hepáticas, en las células intestinales y en las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Y son aquellos transportadores que transportan la glucosa cuando ésta está en altas concentraciones en sangre. ¿Sí? Captan la glucosa con alta capacidad. Entonces son capaces de captar grandes cantidades de glucosa cuando ésta esté elevada en sangre y transportarlo al interior de esas células hepáticas, intestinales y las células de los islotes de Langerhans, las células tipo beta. ¿Mm? Los GLUT3 transportadores de glucosa tipo 3 están presentes solamente en el encéfalo. Les mencionaba la anterior vez, el encéfalo es como uno de los órganos más demandantes de glucosa. El encéfalo todo el tiempo está reclamando glucosa, todo el tiempo. Entonces, necesito unos transportadores que sean rápidos en el transporte. Y esos son los GLUT3. Captan la glucosa para las neuronas. Los transportadores GLUT4, estos son los insulino dependientes, son aquellos transportadores de glucosa que solamente se van a abrir en presencia de insulina y están presentes en el músculo, en el tejido adiposo y en el corazón. El músculo y el tejido adiposo son órganos blancos de la insulina. Entonces, si queremos que se desarrolle la glucogénesis en el músculo o la lipogénesis a partir de glucosa en el tejido adiposo, ¿quién necesita estar presente? La insulina, abrir los GLUT4 para que la glucosa sea introducida al interior de estas células. Acá la imagen no se ve, lo siento, les he mandado, ya está en Classroom este tema y van a poder observar, acá en esta imagen se observa eh, es justamente cómo actúa la glucosa, cómo es que abre los canales de GLUT para que la glucosa sea transportada. Bueno, luego la glicólisis, una vez que está en el interior de las células, en el citoplasma, no necesita pasar a otro sitio, comienza su oxidación. Eso es la glicólisis, ¿verdad? Se activa primero, se convierte en glucosa 6-fosfato, es la forma activa siempre de la glucosa para iniciar cualquier tipo de reacciones y empieza toda la cadena de la glicólisis. Todas estas imágenes que no se ven, lo siento muchachos, son todas las acciones que ocurren en la glucosa, pero como les decía anteriormente, no es objetivo de la materia que ustedes otra vez vuelvan a aprender de memoria todos estos ciclos, ¿verdad? Ahora lo que más me interesa es que los entiendan, que entiendan qué ocurre en estos ciclos y cómo está relacionado con la aparición de enfermedades. ¿Quién regula la glicólisis? ¿Cómo está regulada la glicólisis? Hay participación de enzimas, ¿verdad? En la glicólisis. Casi todas las acciones que ocurren en la glicólisis están catalizadas por enzimas. Y como ocurría en la glucogénesis o en la glucogenólisis, estas enzimas van a estar activas o inactivas dependiendo del estímulo hormonal que se tenga. Entonces, cuando la insulina ha sido secretada por el páncreas, se activarán todas estas enzimas de la glicólisis y esta estará activada, estará favorecida en todas las células del organismo, ¿sí? La insulina activa todas las enzimas de la glicólisis. Una de las enzimas más importantes, se dice que es una de las enzimas claves en el proceso de la glicólisis, es la fosfructoquinasa, es la más susceptible a la acción de la insulina. Los otros puntos de regulación a través de la exoquinasa, es la enzima que activa a la glucosa a su forma de glucosa 6-fosfato y la piruvatoquinasa. Esas son otras enzimas también reguladoras de la glicólisis. Ahora, la glicólisis cuando se da por la vía aeróbica en presencia de oxígeno, produce como producto intermediario el piruvato. Y el piruvato, ustedes saben que entra al ciclo de Krebs que se desarrolla en las mitocondrias. Pero si la glicólisis se da en condiciones
anaeróbicas, en ausencia de oxígeno, como sucede en algunas células del organismo, el producto resultante es el lactato o ácido láctico. Ejemplos de células en las cuales la glicólisis es anaeróbica, los eritrocitos. El músculo esquelético y los tejidos isquémicos por falta de irrigación sanguínea. En condiciones fisiológicas normales, los eritrocitos tienen una glicólisis anaeróbica. En condiciones de sobreesfuerzo, cuando se levantan pesas, por ejemplo, se hace un ejercicio muscular muy intenso, el músculo entra en glicólisis anaeróbica, ¿no? Por eso se llama ejercicio anaeróbico. Y por situaciones patológicas, cuando no le llega irrigación a algún tejido, obviamente esa irrigación está trayendo sangre con oxígeno, entonces se produce una isquemia y esos tejidos donde se desarrolla la isquemia también producen una glicólisis anaeróbica, ¿no? Ahora, no es bueno la glicólisis anaeróbica. ¿Por qué? Porque el producto que se forma es el ácido láctico. Y la acumulación de ácido láctico, porque ese no va a entrar al ciclo de Krebs, no es un intermediario, sino es el producto final, el ácido láctico. Entonces, la acumulación de este puede resultar en una acidosis láctica, ¿no? Que es una complicación justamente de la diabetes. Cambia el pH del organismo, el pH de la sangre, hay una descompensación en la persona, puede producirse vómitos, deshidratación, todo eso. Entonces, no es buena la acidosis anaeróbica. Luego está la gluconeogénesis. Eso vamos a ver, este otro proceso es el inverso a la glicólisis, ¿verdad? Por el producto final en este caso va a ser la glucosa. ¿Cuándo se desarrollan? Cuando hay necesidad de formar glucosas de vía endógena, cuando no hay aporte exógeno de glucosas. También se llama neoglucogénesis este proceso. Hay ciertas sustancias, no son todas, que pueden dar lugar a glucosa. Primero, ¿qué es la gluconeogénesis? La gluconeogénesis significa formación de glucosa a partir de compuestos que no son glúcidos o no son carbohidratos. Entonces, ¿a partir de qué otros compuestos podemos formar glucosa? A partir de aminoácidos. La mayoría de los aminoácidos, con excepción de dos, que son la leucina y la lisina, después todos los aminoácidos forman glucosa, son gluconeogénicos. Otro producto gluconeogénico es el lactato o ácido láctico, que se interconvierte a ácido pirúvico piruvato y este entra de nuevo a la gluconeogénesis como si fuera una glicólisis inversa. Y tenemos el glicerol que proviene de los triglicéridos, de la lisis de los triglicéridos. Donde se desarrolla principalmente en hígado. 90% de la gluconeogénesis desarrollada es en hígado. Solamente un 10% se desarrolla a nivel del riñón. Se desarrolla en el riñón también porque el riñón tiene las enzimas necesarias para la gluconeogénesis. Son los únicos dos tejidos, hepático y renal. ¿Quién regula la gluconeogénesis? Pues también es una regulación hormonal, ¿no? Eh, es una ruta que va a incrementar los niveles de glucosa en sangre, entonces está regulada, está activada por el glucagón, principalmente es la principal hormona hiperglicemiante, y también está regulada por las hormonas hiperglicemiantes secundarias, que son la adrenalina y noradrenalina, ambas son catecolaminas, y los glucocorticoides. Acá dentro de los glucocorticoides está el que les decía que es el cortisol. Vamos a ver estas imágenes. Bueno, acá les voy a poner unos cuentos casitos relacionados con estas rutas metabólicas de la glucosa, cómo pueden afectar en la salud y en qué otros ámbitos los manejamos. Ya no me salen las imágenes, eso es lo malo. Ya bueno, pero uno de estos casos, por ejemplo, en el área de la producción de fármacos, ustedes lo van a leer en sus diapositivas. Les comento, a ver,
Ustedes han debido observar y leer en sus etiquetas, escuchar en las propagandas publicitarias que dice que las pastas dentales tienen flúor, ¿verdad? Esa es una de sus mayores características, la presencia de flúor en las pastas dentales. ¿Para qué será que ponen flúor en las pastas dentales? A veces nos preguntamos, ¿eh? ¿Cuál será la causa? Y es porque el flúor inhibe la glicólisis desarrollada por las bacterias, es un tipo de bacterias del género Streptococcus, Streptococcus matans, que vive a nivel de la boca, está en la flora normal de la boca y aprovecha cuando hay alta concentración de glucosa para desarrollar su glicólisis, formando finalmente ácido láctico, lo hace en condiciones anaeróbicas. Entonces, desarrolla ácido láctico y este ácido láctico es el que produce los orificios o las lesiones de los dientes que conocemos como caries, ¿verdad? Entonces, esas caries que se producen son producto de la glicólisis de esta bacteria. La bacteria, ¿por qué hace eso? Porque necesita alimentarse, necesita energía. Entonces, el flúor inhibe a esta bacteria, o la glicólisis de esta bacteria para impedir que forme ácido láctico y de esta manera impedir la, la producción de esos orificios en los dientes. Y a la vez que si la bacteria no obtiene energía, no puede desarrollar su glicólisis, va a llegar a morir también la bacteria, ¿verdad? Es una forma también de eliminar. Ese es uno de los ejemplos de esta. Vean cómo entender esto de la glicólisis, de la glucogenólisis, todo eso, nos permite también incluso desarrollar algún tipo de medicamentos que vayan eh, contra alguna enfermedad o alguna patología en cualquier ámbito, ¿verdad? Los que han inventado la pasta dental con flúor, entonces, ¿qué han visto? Que tenían que inhibir la glicólisis de la bacteria. ¿Y cómo la inhiben? Pues afecta, inactivando a sus enzimas, y eso lo hacen gracias al flúor. El flúor inactiva las enzimas de la glicólisis. No a todas, pero sí a las más importantes. Bueno, y vamos a quedar, muchachos. Continuamos el día viernes con esto. Yo creo que el día viernes también va a ser virtual la clase. Eso por un asunto personal. Van a disculpar, hasta nuevo aviso, las clases van a ser virtuales, por favor. Se me complica un poco pasar clases presenciales. Cuando volvamos a pasar presenciales, yo les voy a avisar. Sus notas, yo estimo que esta semana ya van a estar en el sistema, van a revisar. Por favor, apenas les he comunicado de que revisen las notas, les pido que me avisen si de alguien no está su nota o creen que ha habido algún error, por favor.